Saludos amigos suscriptores de Conciencia. Estamos en un episodio más de este podcast y tenemos una invitada muy especial. Tenemos el orgullo y el honor de que nos visite en Objetores de Conciencia MX el movimiento, la institución de Bellas, una institución de asistencia privada del estado de Querétaro, enfocado en prevenir y dar acompañamiento en temas de aborto. Y sin más redondeo, les quiero presentar a esta invitada, la señora Mariana Weber. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Weber y muchas gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros estar aquí, presentar de qué se trata Bellas, hablar del tema, un tema delicado, el tema del aborto, para aclarar dudas y... Muchas gracias. El tema del aborto en nuestro estado, en Querétaro, está que arde. Es un tema que en la política estatal está teniendo mucho, no sé cómo decirlo, mucho auge, está en discusión. Hace unas semanas se votó en contra una iniciativa y hay muchos grupos pro aborto en este momento presionando a las autoridades legislativas para que se retome el caso y no queremos dejar pasar la oportunidad por ese momento histórico que está viviendo el Estado de hablar con expertas, con mujeres que han tenido experiencia y la siguen teniendo, están desarrollando esta noble labor y precisamente por eso las invitamos para que nos platiquen qué es Bellas. Bellas es una institución, ahora es una IAP, que surgió hace 2 años. Nosotras asistimos a un congreso, es una conferencia que se llama Con tu Consejo. Es una conferencia en Latinoamérica muy grande, en la iglesia donde asistimos, en Horizonte. Y ahí invitaron a una persona que se llama Mark. Él es de una institución que se llama Pasión Vida. Mark presentó el panorama del aborto. Quiero decirles que un día antes de que eso sucediera, yo no tenía idea del aborto. No era un tema que estuviera a mi alrededor o un tema del cual yo haya vivido. Solo con mi mamá, que por un momento pensó si continúa el embarazo conmigo o no. Pero fuera de eso, la verdad es que no había experimentado, no había escuchado tanto del tema o me había interesado en el aborto. Entonces Mark llegó, presentó números, presentó casos, situaciones que están pasando alrededor del mundo. Pasión Vida va alrededor del mundo, ayudando especialmente en los países que controlan la natalidad, que son normalmente los países comunistas, ¿no? Como China, Cuba, son las las tasas de aborto son muy altas. Y él, después de presentar todo esto, nos presentó Proverbios 24:11, que para nosotros fue el llamado de Dios muy vivo de ir y proteger, porque dice Proverbios 24:12, dice, libra a los que son llevados a la muerte y retela a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Entonces, es como muy claro para nosotros ahí el llamado de que Dios da cierta orden, ¿no? Libra, retén. Y eso ha retumbado en nuestra mente, en nuestro espíritu continuamente. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, varias de nosotras nos abrazamos y oramos y decimos, Dios, ¿qué quieres que hagamos con esto, con lo que tú nos estás llamando? Y entonces comenzamos a caminar un camino que ha sido de mucho aprendizaje, porque, pues como le contaba, no teníamos el conocimiento. Nos acercamos a instituciones y aprendimos que hay centros de crisis de embarazo en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y estos centros de crisis de embarazo se dedican a que las mujeres que están en una crisis de embarazo, todos sabemos que un bebé siempre va a ser una bendición, siempre va a ser una bendición. Pero la circunstancia en la que el bebé viene, pues abruma a la mujer, ¿no? Causa miedo, incertidumbre, cuando no es en una circunstancia óptima, ¿no? Como
lo sabemos como Dios ordena, ¿no? Bajo el matrimonio, esperando. Entonces, cuando ellas están en estas crisis de embarazo, pues normalmente están solas porque no quieren comentarlo con nadie más y tienen muchas dudas. Entonces empezamos a caminar con ellas y conocer que había muchas mujeres que habían cometido aborto inducido. Estamos hablando específicamente del aborto inducido, no es del aborto ya sea natural o espontáneo. Entonces, cuando conocimos los centros de crisis de embarazo, vimos toda la gama de ofertas que tenían para estas mujeres y quisimos capacitarlos y conocer mucho más en cómo podíamos traer un centro de crisis de embarazo aquí a Querétaro. Entonces, lo que empezamos a caminar fue formar la IAP y bueno, conocer todo este formato de cómo hacer una IAP. También buscamos contactos en Estados Unidos que son personas que ya tienen mucho más años de experiencia y conocimos organizaciones como Heartbeat International que nos invitaron a ir a Estados Unidos y ahí pudimos conocer un centro de crisis de embarazo de una persona que no había abierto hace más de 15 años y ha estado funcionando y ha sido rescatadas muchas vidas de bebés, de mujeres que están en esa circunstancia de crisis. Entonces, decidimos traer este formato a México y estamos trabajando en esto, estamos buscando un lugar, pero por el momento estamos atendiendo llamadas. Y algo que nos sorprendió mucho es que en este caminar muchas mujeres salieron y levantaron la mano y dijeron, yo cometí un aborto y quiero sanar de esto. O sea, no lo he hablado con nadie, es algo que tengo muy escondido, es algo que pasó hace muchos años o es algo reciente. Y entonces vimos que para que muchas mujeres puedan servir, necesitan pasar por este camino de trabajar este tema. En especial porque vemos que puede haber diferentes formas por las que servimos, ¿no? Unas es por culpa, a veces es porque por obras, ¿no? Como voy a hacer esto, entonces voy a pagar lo que pasó en un pasado. Aunque conozcamos el Evangelio, muchas veces hay esa distorsión en nuestra mente, ¿no? Pero queremos que las chicas entiendan la gracia y la misericordia de Dios para servir en esta área. Entonces, todo eso nos ha tomado un poco de tiempo más de lo que esperábamos, porque ha sido un tema que hemos visto que Dios quiere sanar primeramente en las iglesias con nosotros. Y ahorita estamos trabajando en multiplicar a sus discípulos para hablar con las mujeres que han pasado por un aborto, ya sean cristianas o no cristianas. Es un tema importantísimo que tocas, Mariana. El hecho de que yo veo en el discurso público la gente que está a favor del aborto, hablando de todo lo previo al embarazo y durante el embarazo, pero no veo a nadie hablando de lo que pasa después del aborto. Y hemos visto historias desgarradoras de que en este discurso que tienen, parece ser que todo se acaba en cuanto se aborta al bebé, pero después de eso se olvidan de la mujer. No, yo veo, con todo respeto lo digo para los grupos proabortistas, que se olvidan de la mujer en cuanto el tema es sin abordar el tema de la mujer. Es la labor que ustedes están haciendo. Es correcto. Vemos y lo podemos ver últimamente en la sociedad, altas tasas de depresión, altas tasas de tristeza en mujeres, de soledad y de problemas, digamos, hablando técnicamente psicológicos, ¿no? Pero sabemos que son problemas del alma, sabemos que son problemas espirituales, así lo traducimos nosotras. Entonces, al final del día, sí hay una consecuencia de la mucho más que física e incluso, lamentablemente, muchas mujeres por cometer un mal, por ir con una persona que no es correcta, por no supervisar medicamentos que hacen daño a su cuerpo, por no tener un seguimiento, por no tener nada, lamentablemente después no pueden tener hijos. O hay consecuencias mucho más graves en su salud, pero también hay consecuencias en su alma.
¿no? Todo esto queda tanto en su conciencia como en su alma, y vemos casos fuertes de mujeres que pasan por depresión, que es tratado como un trauma, ¿no? También para ellas. Y esto no se habla, esto no se dice en la prescripción de los medicamentos o en cuando van a una clínica. Lamentablemente es lo más fácil, ¿no? Como, bueno, vamos a decirlo esto, pero no se ve toda la consecuencia para la sociedad, no solo en el individuo, sino para toda la sociedad, para todo el país, de cometer un aborto. Y eso es lo que queremos. Queremos que estas mujeres puedan saber que hay un lugar en donde pueden ser escuchadas, en donde pueden pasar por un proceso, un programa que les ayude, les acompaña a pues sanar todo esto, sanar estas heridas, poder platicarlo, poder hablarlo, traer a la luz, ¿no? Este tema. Sí, importantísimo eso porque, repito, yo no veo ninguna propuesta, no veo instituciones, repito, luego los grupos, los colectivos, no veo una sola institución que se encargue de la mujer después de lo que es el aborto. O sea, el objetivo primordial es el aborto y no vemos nada ahí. Pero bellas, entonces quiero entender, bellas, atacan crisis de embarazo y también a las mujeres que ya por algún motivo hayan efectuado el aborto. Es correcto. En cuanto a las crisis de embarazo, es muy importante porque hay un lema que usan mucho las abortistas, es saber elegir, ¿no? El pro-choice, que me llaman, ¿no? Y nosotras argumentamos que no hay realmente una elección, hay una presión, hay miedo. Realmente sabemos que cuando tenemos miedo y cuando somos impulsados por el miedo, no estamos eligiendo correctamente, estamos reaccionando. Entonces, muchas mujeres creemos que cuando comentan esto, si no hablan con nadie, si no pasan por un proceso, si no lo trabajan y solo están reaccionando por miedo, ya no es una decisión, ya es una reacción. Entonces, si realmente quisiéramos una elección, necesitaríamos estar escuchando las dos caras de la moneda. Es decir, una mujer que tiene miedo, una mujer que está en una situación complicada, pues obviamente tendemos como a ver que va a ser muy difícil, que no tenemos la economía, pero cuando vamos acompañadas de un grupo de mujeres que podemos decir, mira, ven, siéntate, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando en tu vida? Y además puedan entender que, porque hay una mentira muy grande, que es que no es un ser humano el que está en su vientre, ¿no? Y nosotros mostramos a través de un ultrasonido, que nos muestra a través del ultrasonido, que hay un latido de un corazón, que hay un ser viviente ahí. Y el 70% de las mujeres que pueden ver que hay un ser que ya tiene un latido, que escuchan el latido del corazón, entienden, wow, sí es un ser humano y es mío, o sea, está aquí conmigo. Entonces son más conscientes de la realidad que está sucediendo. Ya no es el temor o la mentira de no es un ser humano y lo puedes, no, es realmente hacerles entender la realidad y poder caminar con ellas en esta realidad y acompañarlas en el proceso de poder tener a su bebé, ya sea cualquiera que sea la opción, darlo en adopción o ellas mismas ser las mamás de los bebés. Okay. Más que pregunta es plantearte una situación que es tal vez más complicada de lo que parece. El hombre, el varón, en temas de aborto. Hay una estadística que también habla de un 80% de mujeres que el hombre, y nos los platican mucho en Estados Unidos las mujeres de crisis que están en las clínicas, cuando el hombre acompaña a la mujer o cuando el hombre dice, yo voy a ser responsable de ese bebé, las mujeres deciden tener. Entonces, sí es muy ligado a esta decisión la soledad, ¿no? La soledad de sentirse solas, de sentirse no acompañadas, no apoyadas por el hombre, por la familia, por quien sea, el sentirse en esta adversidad solas. Entonces, sí el hombre necesita estar involucrado y el hombre es corresponsable con la decisión que la mujer tome. Entonces, no es un tema únicamente mujer,
se habla, se ha adoptado como algo feminismo, como mi cuerpo, no, es algo que el hombre también participó y el hombre es responsable de las decisiones de este chiquitín, ¿no? Entonces, sí, el hombre tiene una gran voz y se sabe que si está involucrado, normalmente las mujeres no tienen este tema de crisis y no se saben acompañadas y protegidas, que es uno de los roles que los hombres ejercen, ¿no? La protección. Cuando una mujer no se siente protegida, entra en una crisis completamente y es por eso que pues la queremos acompañar en esa crisis, cuando no está el rol masculino. Pero sí es un llamado a los hombres a ejercer ese tema de responsabilidad. Y también hay un retiro para hombres, hay un tema para hombres de que ellos también puedan ir y hablarlo, porque normalmente las mujeres tendemos a hablarlo más, ¿no? A platicarlo, somos más comunicativas, pero el hombre tiende un poquito más a ser reservado en estos temas, pero también hay un espacio para los hombres. Es fundamental la función, la figura y el valor y la responsabilidad que tiene el varón en este tipo de temas, porque sí es parte de la presión, el abandono, el problema es tuyo y tú resuélvelo, ¿no? Entonces vemos que brincan estas opciones de la opción rápida, fácil, para que tu vida siga adelante, para que tus sueños, tus proyectos no los frenes, es el aborto, ¿no? Que es una de las ideas que han vendido el feminismo, el control natal, las agendas biobalistas y que hay detrás de mucho dinero que hay detrás de todo esto, es el famoso empoderamiento de la mujer, ¿no? De mi cuerpo, mi decisión, cuando es un ser humano, toda la biología, la ciencia, ya no hay vuelta atrás. No, creo que todos los argumentos se hagan a de que no es su cuerpo, no es su decisión, porque son dos ADNs distintos. Es una tercera persona y hay muchos debates, ¿no? Que la verdad es que a la luz de la palabra son ridículos. Son ridículos en el tema de que si está dentro del cuerpo no es un humano, pero si ya está afuera sí es un ser humano. Es como decir, si estoy aquí dentro de mi casa, soy un ser humano, y si estoy afuera de la casa, no. O sea, el espacio realmente no es lo que determina quién es un ser humano. En dónde estamos no determina quién es un ser humano y quién no. Son muchas mentiras que me impresiona cómo hacen es la necesidad de como hombres, ¿no? De poder creer tan mentiras tan absurdas, de incluso creer que somos otro género, ¿no? Cuando evidentemente no es así, pero creo que más es impulsado por el miedo. Y nuestro llamado, nuestro deseo como bellas, porque conocemos cómo está toda esta agenda, conocemos cuál es la comunicación. A veces también le hemos visto de parte de Provida un poco una comunicación agresiva, ¿no? Como de culpa, y eso no queremos. Queremos realmente abrazar a la mujer, hacerle saber que hay una esperanza, que hay luz en el camino, ¿no? Ya sea cuando está su bebé en el vientre o cuando ella decidió no tener. Siempre hay esperanza para una mujer. Y esa es la comunicación que Bellas quiere dar. Y ese es el nombre de Bellas. Tú eres bella, eres bellamente creada. Hay un creador, hay alguien que te ama, hay alguien que se interesa por ti y que aún en esto que sucedió, está ahí contigo. Quiere que estés con él. Él es tu protector, ¿no? Las mujeres que al final del día se sienten desprotegidas porque no está el hombre, sabemos que Dios está ahí, ¿no? Y que entra en ese rol de protección hacia la mujer. Yo soy hija, de una mamá divorciada que después fue soltera y pude ver la mano de Dios a través de todo, ¿no? Porque la cantidad de mujeres que son solteras, incluso en estas ciudades, ocupamos de los primeros lugares en México, y la esperanza más que condenar, que aislar y decir, claro, tenemos que hablar que esto no es correcto, pero que al final del día hay esperanza para las mujeres en cualquier situación que esté. Y todas las necesitamos, incluso las que estamos casadas y estamos en orden, ¿no? Todos queremos esa esperanza para criar a nuestros hijos, ¿no?
Y cuando te das cuenta que estamos en lo mismo, aunque estás casada, ¿no? Y ellas son solteras, estamos en lo mismo en la crianza de nuestros hijos y en el amor a nuestros hijos, eso es lo que nos une. Entonces, el objetivo de Bellas, claro, es decir que no es correcto, pero es más abrazar, es más acompañar, es más, hay sanidad, hay esperanza, hay luz y acompañarlas en esto. Qué bueno que lo mencionas, eh, porque hablan desde la experiencia. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia, en una charla con ustedes y con varias exponentes, y hablan mujeres que ya pasaron por un tema de aborto. Y hablan, es desgarrador ver que están trabajando, pero el testimonio ahí está. Es un testimonio fuerte y es por eso que lo hace. Sí. Es por eso que están motivadas a llevar esto en el amor, en el acompañamiento y, como dices, en la esperanza, en la fe de que se puede hacer lo correcto y se debe hacer lo correcto. Y es un ministerio bastante especial, bastante bendecido, y les damos gracias por toda la labor que están haciendo. ¿Cómo estamos en el aborto en México? En números, en estadísticas, que la gente pueda saber un poquito dónde estamos parados. Bueno, tenemos las estadísticas mundiales. Son 121 millones de embarazos no planeados, pero 71% terminan en aborto. Entonces estamos hablando de que 73 millones de abortos ocurren al año mundialmente. En México las estadísticas no son tan certeras porque al final del día no tenemos ese registro. Algunos estados lo tienen, algunos estados que no lo tienen, normalmente hay mucha clandestinidad en los abortos, pero sí es un problema grave. Algo que durante muchos años a México ha ayudado es el tema que la familia es un tema muy, muy importante. Hablamos de que en países como el de primer mundo hay mucha soledad, hay mucho individualismo, ¿no? Nuestro país es un poquito más colectivo, entonces, pero te estamos tendiendo a adoptar ciertas cosas de primer mundo, ¿no? Como tu carrera, el dinero, qué va a ser en ti, no vas a poder más, y hemos dejado un poco más el tema de la familia, ¿no? Creo que es una crisis en México que ha llevado a que más mujeres cometan aborto. Entonces, muchos de los casos que hemos escuchado y que en mi experiencia te digo es niñas que sus padres dijeron, no fue ni siquiera la decisión de la chica, sino fue la decisión de los padres. ¿Por qué? Por la carrera trunca, porque qué vas a hacer en lo futuro. Y son argumentos válidos, pero entra una arrogancia muy alta, que es como decir, yo creo que este niño va a tener este futuro. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué futuro va a tener cada persona, ¿no? Vemos millones de historias de superación y de ayuda de Dios en millones de historias en México, pero tendemos a decir, no, que esto va a pasar, estás en una mala circunstancia, te va a ir mal, ¿no? Y al contrario, muchas veces también vemos que la estadística que personas que, y no es un llamado para hacerlo, pero sí es algo que sucede. Cuando tú tienes hijos, tiendes a ser más responsable. Tiendes a como buscar más el trabajo, y entonces lo que sucede es que maduras un poquito antes, ¿no? Como cuando hay una responsabilidad mayor. Pero existe esta mentira de que tu vida está trunca porque vas a tener un bebé, cuando la verdad es que vemos todo lo contrario, ¿no? Entonces la circunstancia en México en el aborto es, en Ciudad de México está permitido el aborto, hay varios estados en donde está permitido el aborto. Aquí en Querétaro normalmente las mujeres van a Ciudad de México a abortar. Y hay es la tendencia de tomar la pastilla a solas. Esto ha sido, es una paradoja porque obviamente se prohíbe el aborto, pero entonces entra la clandestinidad, ¿no? Y antes, cuando la gente iba a los centros de abortar,
había todavía esa posibilidad de como detener a las mujeres. Ahora es tan silencioso, tan solo, no lo hablan con nadie, que es difícil y oramos que Dios nos dé esa sabiduría para ver cómo llegar a esas mujeres y que sepan que existe este lugar. Porque, como bien dicen los jóvenes, no lo hablan o lo hablan con su amiga, muchas las amigas, las que piden la ayuda. Oye, tengo un amigo en la universidad, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo le puedo aconsejar que no aborte, no? Pero los papás no lo saben. Entonces, sigue siendo clandestino y sigue siendo un poquito más difícil cada vez llegar a ellas. Obviamente a través de las redes sociales, a través de la comunicación, hacernos conocer y todo, pero sí es muy solitario este tema, como otros temas que para mí es la estrategia de este tiempo. Son pecados que solo tú sabes y lo haces a solas. Esa es bueno, tal vez ha sido la estrategia siempre, pero ahora es muy evidente, por ejemplo, en el tema de pornografía, en el tema de aborto, en el tema de identidad sexual, son temas con más, no tan comunales como cuando me pongo borracha, estoy con todos mis amigos, no son temas como más que se guarda la gente, ¿no? Y que solo lo vive ellos. Entonces, eso es hacer la conciencia e ir a las escuelas, también es otra labor que queremos hacer. Y estamos orando por formar un equipo que pueda ir a las escuelas a hablar de este tema y hacer conciencia a los niños. Muchos niños no saben cómo se ve un bebé a las 2, 3, 4, 5 semanas, 12 semanas. No saben que ya está coronado el bebé. Entonces es complicado. Con la falta de conocimiento, creo que es lo que más nos afecta en México. La falta de conocimiento tanto de cómo se reproduce un bebé y de qué se trata, lo que nos ha afectado. Sí, el tema educativo, formacional, es algo que nos falta mucho en México. Y tocas los temas importantísimos argumentativamente. A lo mejor como abogado de repente me enfoco mucho en eso. Porque cómo se aborda a la mujer hoy en la sociedad para promover el aborto, ¿no? Hablabas de este tema de empodérate, tu éxito laboral, tu éxito financiero, tu imagen, todo es muy hedonista, ¿no? Esto es de la mujer triunfadora, exitosa. Pero yo pondría en cuestión si realmente es hedonista, si realmente es alguien que solo es una mentira, como un vapor que tú crees que es verdad, pero cuando estás ahí no lo es. Yo puedo hablar desde la experiencia no propia. A mí en mi trabajo me encantó trabajar, pero nunca puedo comparar mi trabajo con el rol de este matar, ¿no? Entonces es como un vapor que no puedes tomar y es una mentira. Entonces, como incluso eso, poner esa cuestión sobre la mesa, realmente es como tu satisfacción de eso, porque justo yo viví un tiempo en Alemania, entonces trabajé en Alemania y tenía muchas compañías que tenían 40 años. Digo, estamos hablando porque tenemos esa tendencia, ¿no? A seguir cosas que el primer mundo hace. Y tenía 40 años y 35, 40 años de esa edad. Y decía, no, pues es que mi carrera es, y de verdad, mujeres que muy inteligentes, muy, muy capaces, muy buenas. Y al final del día, cuando ya entraba yo en una situación de, digamos, de personal y de platicar, y de lidiar con ellas, al final del día siempre decía, algo me falta. No, incluso ese impulso de seguir, era algo que seguían buscando. Entonces, realmente es una mentira, ¿no? Y es importante, como siempre, ponerlo sobre la mesa, y creo que se está derivando un poquito más esa mentira últimamente. La gente se da cuenta, la gente sabe lo que es mejor, mucho más valioso la comunidad, la familia. Pero sí, es verdad que lo promueven mucho eh, y, y pues lamentablemente tuvo sus consecuencias, ¿no? Sí, sí, es parte de las mentiras precisamente. Poner en una posición a la maternidad como un límite al desarrollo de la mujer. Y
y como dices, en todo el tema de la despenalización en la corte y todo como se dio, realmente tuvieron que hacer uso de esta argumentación, pues filosofando, ¿no? De una manera ahí arbitraria, llegando a la conclusión eh, como dices, la argumentación estaba ahí, no podían derribarla y tuvieron que decir cosas como, por ejemplo, no es persona, o sea, es un ser humano, pero no es persona. La persona es hasta que el sistema nervioso central y empezaron a meterse en cuestiones de este tipo. Y es curioso que ahora a los que profesamos una fe se nos diga, ¿no? Que todos los argumentos que damos siempre son teológicos, que son de una índole, cuando médicamente, biológicamente, no se puede derribar nada de eso, ¿no? Pero ¿qué sigue para Bellas? ¿En qué punto está Bellas? Bellas está en el punto ahorita, estamos buscando el lugar para implementarlos, para tener la clínica. No, la clínica donde tengamos un ultrasonido, estamos buscando médicos, ginecólogos, muy importante. ¿Por qué? Porque queremos dar esa parte, justo como lo mencionas, ¿no? Se habla, nuestra creencia es Dios espiritualmente estableció, ¿no? Límites, estableció orden, que se traduce en la creación, ¿no? Entonces, y en la ciencia es es algo que da gloria a Dios, no es algo que está apartado de Dios. Entonces, cuando damos el ultrasonido y ellas pueden ver, ¿no? Cómo Dios ya ordenó que un bebé se desarrollara de cierta forma, y que hay ciertas formas como pues nuestro cuerpo como mujer trabaja. Entonces, pues queremos tener ginecólogos que puedan hablar y estas verdades a ellas a través de la parte médica. También queremos a estos médicos para que puedan ir con nosotros a las escuelas a platicar acerca de, pues sí, el tema de la reproducción de una manera cristocéntrica, sana, con orden, ¿no? Lamentablemente ese es otro tema en las escuelas y pues están trayendo como un curita a un problema muy fuerte y es como, bueno, te voy a enseñar ahora cómo usar un condón, ¿no? La niña no tienen conocimiento de nada, pero solo les quieren enseñar a poner purita, ¿no? En vez de qué se trata, cómo es a su cuerpo. Y yo creo que los padres, y para mí este es un llamado a los padres, que es la primera responsabilidad, quienes tenemos esa responsabilidad de hablar de qué se trata esto a nuestros hijos. Es informarnos como padres también, para poder platicar con nuestros hijos, porque todo este tema de sexualidad está muy distorsionado, y los niños están teniendo un acceso a la información incorrecta, lleno de mentiras. Entonces, si nosotros como padres no somos el primer filtro, la primera barrera que protege a nuestros hijos, pero no solo que aísla y protege que no escuchen, no, sino que escuchen lo que es correcto, que Dios creó al hombre y a la mujer y Él hizo todo esto maravilloso. Es algo bueno, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como algo malo, ¿no? ¡Ah, qué error! No, es algo bueno cuando está hecho en orden. Entonces, como padres sí tenemos esa responsabilidad. Entonces, claro que nosotras queremos ir a las escuelas a informar, pero somos conscientes de que somos las primeros que debemos de hablar esto con nuestros hijos, para tener la información correcta. Entonces, ¿qué sigue para ellas? Es el tema del lugar, el tema de ginecólogos, informarnos, armar todo esto de comunicación, y nos estamos capacitando. Bellas, estos últimos tiempos nos estamos capacitando. Tenemos una institución que se llama Espera Vita en Estados Unidos, que nos está entrenando, ya nos entrenó en la parte de cómo son los procesos cuando tomas una llamada, qué tienes que decir, cuál es el objetivo. El objetivo es que vaya a la clínica, vea, haga el ultrasonido. Entonces, el equipo nos estamos entrenando en esto. Ahora también estamos entrenándonos como hay una necesidad grande de personas que vienen con el tema de que han abortado, queremos seguir multiplicando personas que puedan hablar con ellas. Oré por eso también y pues el tema de las escuelas. En eso estamos en Bellas.
Es una labor grande. Nosotras mismas somos amas de casa, estamos en casa, tenemos hijos, tenemos un ritmo de vida y queremos siempre, ¿no?, comunicar eso. Nuestra casa es prioridad, nuestra familia, y estamos haciendo esto también como un modelo para nuestros hijos de cómo se sirve en la sociedad a otros, a personas vulnerables, y cómo se lleva el evangelio de las personas. También es un modelo como mujeres en casa, pero siempre con el orden de que nuestra casa es prioridad. Entonces, normalmente luego toma un poquito más de tiempo para nosotras, ¿no?, el poder movernos y esto. Pero, pues sí, en eso estamos en Bellas. Entonces, varias cosas, o 3 cosas puntuales. Bellas necesita un lugar, pues, confiamos en Dios en que van a tener próximamente un lugar. Necesitan contactarse con doctores, ginecobstetras, doctoras que puedan acudir al llamado. Estamos en Querétaro, eso es importante que lo sepa. ¿Y cómo se puede contactar a Bellas? Tenemos nuestra página que es Bellas Crisis de Embarazo, y también, puedo ponerlo aquí o lo podemos enviar o ponerlo en la información. Sí, lo vamos a poner ahí con subtítulos. Sí. Y lo vamos a poner en la descripción para que cualquier persona que quiera contactarlas, porque les van a donar un lugar, o son los doctores que se van a contactar. O están interesados en el retiro, o conocen a alguien que está pasando sobre la crisis. Si alguien necesita que le ayuden, usted sabe de alguien que necesita la ayuda que Bellas proporciona, ahí vamos a estar. Vamos cerrando nuestro podcast del día de hoy. ¿Algún mensaje que quisieras desde lo más profundo de tu corazón y de Bellas hacia la gente que nos ve y nos escucha? El mensaje es el siguiente: para todas las mujeres que ahorita están vacilantes o no saben qué hacer, están en una crisis, sepan que hay un lugar en donde las podemos acompañar, donde las podemos escuchar. Y si tú en algún momento tomaste una decisión en la cual tienes todavía en mente o no la has terminado de trabajar, y es algo que te aprieta en el corazón, que te cuesta mucho trabajo, sabes que hay un lugar también aquí en el que podemos acompañarte, en el que podemos caminar contigo, y hay mujeres que están dispuestas a escucharte, que también han pasado por lo mismo. Muchas de ellas han pasado por esta situación y conocen tu corazón, conocen tu circunstancia y saben la ayuda y la esperanza que necesitas en Cristo, la esperanza que necesitas y te sepas amada por Dios y bella y limpia por Él, porque Él está con los brazos abiertos para todos, para quienes están en crisis y para quienes tienen cierta culpa. Así es que Bellas es para eso, para traer libertad, perdón y sanación. Muchas gracias a Bellas, muchas gracias a Mariana. Vamos a estar atentos a las actividades que tenga la institución de Bellas. Los vamos a compartir en las redes de Objetores de Conciencia MX, y damos por terminado nuestro podcast sin recordarte que tu fe, tus creencias y tus convicciones también son un derecho. Conócelos y defiéndelos.